Bueno, y en el día de hoy, en el Centro Cultural Borges y de manera gratuita, se va a representar la última función en dicho ámbito de la obra La vendedora de filtros con el nombre La mujer invisible. Es una obra escrita y dirigida por Juan Francisco Dazo y tenemos el placer de recibir a este dramaturgo, director, docente, graduado de la carrera de puesta en escena y del curso de dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, es decir, el EMAD, y además ganador del concurso de dramaturgia del Instituto Nacional del Teatro por su obra Mut y del premio Germán Rosenmacher de Nueva Dramaturgia por su obra anterior El hombre de acero, pero además tiene en la actualidad nada más y nada menos que 3 obras en cartel, además de esta, es decir, 2 más. Una es Sarmiento la clase y la otra es la obra Ser, James, que se representa en Santos Dumont 4040. Todo esto es para presentar a Juan Francisco Dazo, nuestro invitado de ahora, un exponente de la nueva dramaturgia teatral. Un gusto recibirte, Juan, ¿eh? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Como Encantado aquí de estar con ustedes. ¿Cómo Bueno, están? el placer es mutuo y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar contigo sobre La vendedora de filtros, que es el nuevo título que ha recibido esta versión de La mujer invisible, hoy con el último día con este título, una obra con la presencia protagónica de Majela Zanota. Contanos cómo fue generar este contenido. Vos sos muy afecto a los monólogos o a las obras unipersonales, ¿no? Ahí me acomodé bien la pantalla. Se ha ido dando, Sí, honestamente. Sí, sí, soy afecto al monólogo. Es un formato que, no sé, me fue apareciendo hace varios años de manera muy natural en mi producción, ujú, como más intuitivamente. Y bueno, se fue desarrollando y tuvo algunos casos felices con esos primeros premios que decías, esos estímulos que son un poco espaldarazos para seguir. Y bueno, fue apareciendo. Lo cierto es que también hago otro tipo de formatos, digamos, con más personajes a priori, pero también de otro tipo de formatos en todo sentido, ¿no? Pero sí, me gusta, es un formato que me gusta. El monólogo tiene una posibilidad elusiva tan grande que bueno, si sale mal es un pelotazo, pero si sale bien es una experiencia muy singular. Y creo que por eso no soy el único, el monólogo está en pleno, no diría auge, sino que es un formato más y uno muy importante aquí, por lo menos en el ecosistema de acá de Buenos Aires, donde ujú. uno ve que hay cantidad de monólogos y muchos monólogos notables, es decir, con un recorrido maravilloso. Basta nombrar tres o cuatro, como quien te dice El Brote de Ujú, Dionisi, sí, o La Diabla también de Dionisi, eh, Suavecita, sí. ¿no? Un montón de experiencias que están dando vueltas que tienen un recorrido notable, ¿no? Y que se hacen. El otro día, en el verano fui al Cervantes a ver un monólogo que protagonizaba Leonardo Sbaraglia. Lamento no recordar bien al el autor del texto. los Eh, días perfectos. Los días perfectos, sí. Sí. Estoy tratando de ordenarme con la cámara porque me voy del foco. Ahí estoy, porque lo tengo como espejado. Ahí Ujú, estoy. De Jacobo Eso, Vergareche. es un formato muy interesante, sin duda. Sí. yendo más precisamente a la obra, a La mujer invisible barra La vendedora de filtros, yo Sí, creo que el monólogo tiene el mérito, o esta puesta, esta escritura, tiene el mérito de que presenta un personaje que parece ser interpelado y en realidad quien termina siendo interpelado es el público. ¿Qué opinas de eso? bueno, yo te lo voy a tomar porque es una maravilla que pase eso, así que voy a sentir tímidamente, alegando a que si un espectador de lujo como vos lo está diciendo, entonces algo de eso ocurrió. Sí, a ver, uno, es paradójico el tema con el teatro y con el arte en general, porque uno es como que tiene, como autor, como creador de algo, escribiendo, dirigiendo, tiene la oportunidad de ser detallista y controlar, si se quiere, cada variable, cada componente, cada elemento de la obra,
pero cuando la obra se exhibe como tal, uno no puede controlar la experiencia del espectador. Quien lo quiera hacer me parece que se equivoca, ¿no? Me parece que termina pasando algo más. Por eso el teatro pide mucho ensayo, pero realmente ningún ensayo puede predecir qué ocurrirá en una función con gente. Y acá pasa algo muy lindo con esta obra. Repito, La Mujer Invisible es el nombre al que llegamos. Su nombre original era La Vendedora de Filtros. Pasé por varios lugares. La Mujer Invisible, la verdad que es un título que me gustó mucho, pero tiene un problema que ya pertenece a otra obra. Sí. Entonces eso me llevó a volver a mi título original, que me gusta cada vez más porque es un título un poquito más materialista, sin voluntades poéticas, y es La Vendedora de Filtros, que es el trabajo que la protagonista de este texto hace. Ahora bien, exhibiendo la obra aquí en este lugar fantástico que es el Centro Cultural Borges, donde estoy ahora mismo, las entradas son gratuitas. Entonces vos lo habrás experimentado cuando estás ahí. Hay gente del ambiente, como periodistas, colegas, gente muy asidua al teatro, y gente que viene básicamente porque es gratis. Y con esta situación, qué mejor. Sí. Pero no viene a ver un espectáculo propiamente popular, viene a ver obras, todo lo que está expuesto acá, incluyo las artes visuales, a los otros teatristas que hay dando vueltas por acá, a las obras de danza, a las propuestas de música. Todo es de una hechura absolutamente artesanal, proveniente en general de ámbitos independientes, donde ves obras de autor en todos los casos, quiero decir. Y viene una gente muy mezclada. Entonces, cuando yo presento la obra con la oportunidad de tener este público tan singular, no tan de nicho como puede pasar en otros espacios, y compruebo que pasa algo muy lindo en la platea, cuando Majela Zanota empieza a contar las vicisitudes del día que acaba de vivir, mientras intenta venderle un filtro PCA a su ex marido, yo veo que la gente empieza a participar de una forma muy interesante. Y cuando digo participar, no estoy diciendo que esta obra sea interactiva, porque no tiene absolutamente nada interactivo, sino que yo siento en la sala, no sé si te pasó, Luis, siento en la sala una participación genuina. No solo porque se rían en las partes graciosas, lloran en las partes tristes. Siento una enorme concentración con una obra cuya es compleja, pero su aspecto es muy, muy sencillo, ¿no? No hay muchísima información. Juan, a ver, estaba pensando en esto de los monólogos y lo que significa construir un cuerpo, una persona, un personaje a partir de una voz. ¿Cómo indagar un poquitito en eso, en esa construcción? Digo, no sé, pienso en Puig, que siempre decía esto de las voces de las tías, y a partir de eso la construcción de sus novelas. Y me parece que los monólogos tienen eso también, digo, podés escribir algo, pero ese algo tiene que ser alguien. ¿Se entiende? Sí, ¿no? absolutamente. Sí, el monólogo, lo que tiene el placer del monólogo, al que le gusta escribir monólogo, es ese, que vos empezás a tirar de la cuerda a partir de algo que visualizaste o algo que escuchaste. A mí esta obra se me disparó una vez que yo estaba dando clase en la universidad. Yo doy clase en la UNA y en la UADE, en dos ámbitos muy distintos, Sí. ¿no? La Universidad Nacional de las Artes, una maestría en dramaturgia, y la UADE, que tiene una licenciatura en arte escénico, Sí. que tiene a muchos chicos jovencitos más que nada, y que se orienta más hacia el teatro musical, que es un formato que también trabajo y me interesa, ¿no? Poco tiene que ver con la obra de la que estamos hablando, pero a mí me gusta hacer cosas diversas. La cosa es que una chica viene y me dice que la mamá se despide porque le gustó mucho el curso de dramaturgia que yo daba, y me dice que lamentablemente la mamá ya no le puede pagar más la carrera. Y me explicó los motivos, yo le ofrecí algún tipo de contención al respecto, señalando por supuesto que hay 10.000 caminos distintos, le di como ese lugar. Creo que después la chica siguió igual. La cosa es que a mí me quedó una oración en la cabeza, que era que le paguemos un año más, quiere. Que le paguemos así, de esa forma, organizada como una proposición subordinada relativa, ¿no? Sí. Que le paguemos un año más, quiere. Sí. Ese giro, ese modo de decir, a mí me empezó a dar de, bueno, ¿por qué lo diría? Y me empecé a inventar toda la historia. Y claro, bueno, ahí viene el oficio donde uno estratégicamente va tratando de poner en el camino de esa voz diferentes elementos para hacer una obra que yo decía, monólogos hay muchos en escena. A mí me gusta trabajarlos de una manera particular, que tampoco es que sea yo el inventor de eso, pero es lo que me gusta hacer,
que es pensar el monólogo como una interlocución bloqueada. Es decir, que el personaje es un emisor que le está hablando a un receptor Sí. y el receptor no responde porque no quiere, porque no puede, porque está imposibilitado de hacerlo, porque es un objeto inanimado y no habla, pero la otra persona le habla igual, lo que sea. Sí. Tratar de lograr una cosa que en realidad no es un monólogo, es una obra de un Un solo solo parlamento. sí. Es Sí. una obra de un texto, pero que tiene que durar 1 hora. Esta dura 55 minutos. Y te digo que está medido porque majé la sonata, es un relojito, y acá te hacen empezar horario, y lo cual está muy bien. Y la obra dura eso. Mm. Entonces, me fui por las ramas, No, pero no, está bien. es un poco tirar de la cuerda de la voz que aparece con un estímulo inicial que puede florecer o puede no florecer y ser simplemente una ocurrencia, pero en este caso, este personaje, iban apareciendo cada vez más cosas que me inquietaban más, que le daban más mundo y que se nutrían de toda la observación de los últimos los mundos que estuve observando estos últimos años. Claro. Y eso me los desbloqueó. Ajá. Qué ingenioso que hayas pensado en la medida cautelar como fundamento de la falta de contacto, de la falta de respuesta, ¿no? ¿Cómo se te Sí. ocurrió eso? Nada, va apareciendo realmente. O sea, yo primero empecé un poco por eso que les decía, de la preocupación de una madre, hablando, tratando de convenir con su pareja de que su hija no debiera seguir estudiando una carrera. Y me interesó mucho, primero, tratar de elegir lo que va tensando más. Y me parece que tensaba más que sea el ex marido. Y que el ex marido sea, como pasa en muchos casos, el tipo que quedó con la mayor cantidad de recursos y el que Claro, pudo rehacer su vida después de un divorcio, claro. Es que versus una tal vez mujer que en este caso no está pudiendo rehacer su vida. Y personalmente me conmueven mucho los intentos de la gente, lo que la gente intenta hacer, lo cual encierra un costado un poco patético a veces, que también es gracioso, pero en el fondo es terrible. Cómo una persona intenta cosas y entre la expectativa de esa persona y la realidad, lo que le devuelve la realidad, entre esa expectativa y esa realidad hay un abismo enorme, ¿no? Y esta mujer intenta y no está pudiendo participar plenamente de la vida. Entonces su único lugar de poder es venir a opinar algo de la hija, pero frente a alguien que no la escucha. Y en la medida en que fui avanzando en la escritura de esta obra, y eso, me iban apareciendo ideas que me parecían que volvían un poco más tridimensional, ¿no? A este personaje y le daban más capas y más capas. Y también más problemas, ¿no? Para hacer, porque la obra si tiene que durar 1 hora es porque tiene que ser entretenida durante 1 hora. Sí. Te quería complementar, perdón, que tal vez sin proponértelo, pulsaste una cuerda muy, muy delicada, que es la rigidez de la justicia frente a los temas familiares. Y esto aparece Sí, con tal contundencia en esta obra que no quería dejar de mencionarlo. bueno, te agradezco porque no es algo en lo que haya meditado tanto, fue más bien como diciendo, bueno, a ver, ¿por qué motivo puede ser o qué agravante puede haber? Y apareció tímidamente y se coló y tampoco me metí mucho porque tampoco no tengo tanta observación de eso porque no lo transité, lo que no quiere decir que no pueda inventar, porque para algo uno crea cosas, pero está apenas sugerido y que sugiera una profundidad al respecto de ese tema, como vos decís, me alegra mucho y en efecto creo que es así. Es un tema bastante rígido y que no hay expresión legal suficiente Exacto. para asegurar el porvenir frente a una separación que es algo tan común. Así es. Juan, también pensaba en el espacio. Digo, ustedes se estrenan en el Borges, ese escenario tiene una determinada disposición, ustedes eligen construir una casa que hay un cierto sector, puede que vea cosas a través de la ventana, para otro sector lo vemos esa casa abierta, digo, ¿cómo pensaron eso? Y en todo caso, ¿eso se va a trasladar al nuevo lugar? Sí. La obra vamos a tener el lunes una jornada muy interesante porque tengo organizado un flete y una puesta de luces que va a salir de aquí el flete y se va a llevar toda, para que los oyentes tengan en cuenta, la obra sucede en una cocina, Cocina, básicamente. sí. La cocina de la residencia del marido, que es donde ella vivió antes, ¿no?
Y el culpable, en el mejor de lo dicho con la mejor manera, es un gran artista que tenemos en este equipo, que es Rodrigo González Garillo, Ujú. que es un escenógrafo notable, también actor, por cierto, pero que en los últimos años ha hecho cantidad de obras, insisto, para todo tipo de producciones, medidas y tamaños. Y Rodrigo me propuso esa disposición. Ujú. Yo le leyó el texto, hablamos, le conté un poco lo que imaginaba entre lo figurativo y lo no figurativo, qué tan realista, qué tan sugerido y demás discusiones que uno puede tener. Y Rodri me trajo esta propuesta que vela un poco una parte, deja ver algo de la extra escena, de lo que son las carpinterías de la escenografía, Sí. una forma muy sutil. Ni que hablar que él tiene un acabado finísimo, entonces lo llamé por eso, porque si me pongo yo a armar cosas, va a parecer un puesto de panchos la escenografía, y se le va a bajar el precio a la poética que me estaban celebrando recién. Ujú. Así que por eso tengo el lujo de trabajar con él. Y ya que estamos lo digo, con Mariana Seropian en el vestuario, también una artista increíble, una discípula de Renata Yuyen, ni más ni menos, eh, y con Ricardo Sica en la iluminación, que bueno, es un monstruo que también muy presente en la mayoría de los montajes de la ciudad. Pero bueno, eso fue lo que pensamos y por supuesto, el punto de vista va a tener que adaptarse al espacio Callejón. Yo creo que va a funcionar bien, el espacio Callejón es una sala muy querida, yo hice ahí una obra anterior que se llamó El Hombre El de hombre de Acero. acero. Claro, Claro. con Marcos Claro, Montes. Sí. sí, exacto. Esa obra es un poco, esta obra, La Vendedora de Filtros, dialoga con El Con el Hombre de hombre de acero. Acero. No, o sea, no tienen que ver las historias, pero es el mismo dispositivo, es esta idea de interlocución bloqueada. Y las dos suceden en una cocina. Ujú. Se ve que cuando llegue al living con mi dramaturgia creo que va a pasar algo interesante, pero yo estoy en la cocina. Está No me bien, podía en la mover de ahí. cocina, en Es la que cocina. me gusta comer. Eh, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que va a estar muy bien. El espacio Callejón es un espacio muy angelado para empezar a Sí. hablar energéticamente. Estéticamente es muy bello con sus características pared de ladrillos. Y tiene un ancho que para mí va a recibir bien a esa escenografía. Claro, Lo que puede ocurrir es que corramos un poco su eje claro. o veamos qué tanto se puede velar para Para unos y unos y para para otros, otros, ¿no? claro, exacto. Perfecto. Bueno, recordamos que la obra a partir de agosto se va a representar los domingos en el espacio Callejón, ¿verdad? Sí, señor. Voy a tirar el aviso Dale, oficial. A cómo no. partir del domingo 9 de agosto, Bien. domingo de la semana que viene, esta obra que hemos representado como La Mujer Invisible aquí en el Centro Cultural Borges, se muda tal cual la hicimos al espacio Callejón en Humahuaca 3759. Esto es Humahuaca entre Mario Bravo y Bulnes, Sí. ahí en el Abasto. Y la obra se llama ahora La Vendedora de Filtros. ¿Sí? Entonces, si el que la quiere buscar o le interesó esto, la busca como La Vendedora de Filtros, o busca a Juan Dazo, o busca a Magela Zanota, que es la actriz descomunal que está protagonizando este monólogo. Juan, antes de despedir y demás, quería no desaprovechar la oportunidad de preguntarte cómo fue la experiencia de ser uno de los dramaturgos, de los guionistas de la revista del Cervantes, que fue un éxito, que pasó lo que pasó, que todos estamos como no entendiendo o entendiendo, pero bueno, digo, también para mostrar otra parte, vos recién decías, digo, también Benito de la Ribera Sí. es obra tuya, digo, para ver lo Sí. amplio de tu espectro, pero me interesaba esto porque eran varios autores en la revista del Cervantes, digo, algo Sí, que revitalizó. la revista del Cervantes, cuando Gonzalo de María asumió la gestión del teatro, él tenía este proyecto que ya venía, hubo un proyecto que no hicimos, pero anteriormente yo conocía estas inquietudes de Gonzalo, que tienen que ver con recuperar Ujú. materiales de principios del siglo, de una época del teatro que no está muy puesta en la historia del teatro o con un valor cultural importante, Sí, más allá de Leónidas Barletta y alguna vanguardia. Es como que el teatro más popular, más comercial de principio de siglo no está lo suficientemente atendido. Entonces, Gonzalo venía ya con esta tendencia a recuperar archivo y trabajarlo. Y la revista es un ámbito de su especialidad, porque él tiene una historia de la revista, Gonzalo. sí. Entonces, vio la oportunidad ahí y para eso armó un equipo de gente queriendo recuperar partituras. Así que a la par que trabajó con músicos que recuperaban partituras,
nos llamó una serie de dramaturgos para trabajar a partir de esos momentos. Entonces ahí para mí fue escribir una serie de Claro. de sketches, más que nada, formato que me es muy afín también, muy distinto a este otro. Me acuerdo que me tocó uno sobre la banana, me dijeron, vas a escribir, ¿qué querés escribir? Me junté con Gonzalo en Los Galgos y me dijo, ¿tenés esto? Te lo dije, y bueno, creamos el de la banana, le digo. Ese fue lo que se me ocurrió. Y empecé a hacer chistes con él en el momento y dije, bueno, ya con esto algo voy a escribir. ¿Qué pasó? Después se fueron sumando material, nos fuimos cruzando, fuimos interviniendo unos en los de otros, se fue armando una línea rectora y después a mí, particularmente a mí me pasó que cuando el espectáculo lo empezó a montar Pablo Maritano, el director genial, con el que yo ya había laburado en Glodoro Trans, como asistente artístico, versión de Gonzalo de Tirso de Molina. Ahí me quedé un poco como de guardia, entonces, como dramaturgo. Entonces empecé a intervenir en muchas cosas que obviamente cuando te pones a ensayar necesitan alguna revisión. Claro. Entonces pude meter mucho material, incluso el monólogo de Pinti y gran parte del monólogo que hacía Tato Bores los armé yo y crecieron, por supuesto, muchísimo con los actores que sumaron cantidad de material y ocurrencias geniales, ellos que estaban ahí, bárbaros. Y nada, fue un trabajo hermosísimo. Imagínate que cuando uno trabaja a pedido, no siempre uno está del todo conforme con el resultado. Porque en La Vendedora de Filtros yo soy la persona que está dirigiendo también. Entonces sé lo que estoy buscando. Me puede salir mejor o peor. Cuando uno entrega material, la cosa se puede ir por un lado o por el otro. Y esto fue maravilloso. O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo y lo que estaba sucediendo. Y me quedé contento porque la verdad es que quedó mucho material mío en el libro. Bien. Así que me quedé muy contento. Bueno, Juan, desde aquí te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Cinefilia y seguramente no será esta la última vez que te convoquemos, dada la gran y la vasta cantidad de propuestas que este año están circulando. Así que hasta cualquier momento y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Kramer. Gracias a Cinefilia y nos vemos muy pronto. Bueno, gracias. Abrazo. Fue la palabra de Juan Francisco Dazo, director de La Vendedora de Filtros. Y ahora sí, vamos a escuchar el último tema que corresponde a El Diablo Viste a la Moda, que recientemente fue subida a la plataforma Disney Plus. El tema se titula End of an Era y lo interpreta Dua Lipa. Aquí va.